salvación, sanidad, liberación, santidad. Maranatha Segovia. Autoridad sobre todo principado, sobre toda autoridad de las tinieblas que intentan venir sobre nosotros. Ellos van a estar debajo de nuestros pies en el nombre de Jesús. Yo declaro que ninguna arma forjada de enfermedad contra nosotros prosperará. Yo declaro que ninguna arma de ocarema, de accidente, de tragedia, de muerte contra nosotros prosperará, sino que nosotros estaremos en esta semana en las alturas, estaremos en la presencia del Señor, viviremos en victoria, andaremos en gloria, abrazaremos nuestros milagros, disfrutaremos de las oportunidades, porque lo mejor está por venir. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, gracias te damos, papá, gracias te damos, mi Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios, alabado sea tu nombre. Basha Caribá, remando coribabroso cotoria, en el nombre y en la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Toma asiento. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Si puede bajarme, hijo, más la música, bastante más. Intentaré los próximos 40 minutos o tal vez menos. Vamos a dar inicio a la escuela de oración, porque entendemos que todo ministerio, aún la iglesia primitiva, fue fundada sobre la oración. No fue fundada sobre conceptos humanos, ni teología, ni normas y dogmas de hombres, sino sobre la oración. Cuando el Espíritu Santo descendió, el Espíritu Santo no se mueve en un lugar donde no hay oración. El Espíritu Santo no posee ningún cuerpo ni trae convicción en ningún corazón, a menos que haya ahí una oración o que alguien haya orado por esa persona. Ahora bien, tenemos que entender que la oración es la clave de un gran avivamiento. La oración es una de las armas en contra del maligno, entendiendo que el diablo usa hombres y mujeres en contra de la iglesia de Cristo. Si la iglesia de Cristo está orando hoy aquí, en algún lugar en el mundo hay una iglesia satánica que está orando en contra de nosotros, sin conocernos. Como tú y yo estamos orando por una ciudad. ¿Estamos ya en vivo, Feri? Como tú y yo estamos orando para que las almas sean salvas sin conocerlas. Asimismo, hay iglesia del diablo, hay congregaciones del diablo que están congregándose, reuniéndose, orando y haciendo conjuros en contra de la iglesia de Cristo. Porque hay una guerra espiritual. Di conmigo, guerra espiritual. Esta guerra espiritual es entre dos reinos, hablando del reino de Dios, o sea, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hay dos fuentes de poder y no podemos ignorar el poder del enemigo. Alguien dirá, ¿por qué? Porque el poder del diablo es muy grande y el diablo tiene gran poder. Entendiendo esto, que si el diablo tiene poder, él usará su poder para lo malo. Y el poder del diablo se llama poder de la oscuridad. Pero hay un poder en el cual nosotros estamos, y dice la palabra que Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su reino, a su luz admirable, que es el poder de la luz de Dios. En el poder del diablo, como todo es oscuro, no hay claridad, no hay visión, todo es confusión, todo es mentira y desestabilidad. Pero existe ese poder y no voy a hablarte de ese poder. Pero en el poder de Dios, como hay luz, hay claridad, hay visión, hay entendimiento. Por eso Dios quiere que andemos en su poder.
Amén. Y hoy te traigo una lección que es corta, aunque parece larga. Entran 10 puntos, pero son puntos muy fáciles. Se llama la iglesia es casa de oración. Ahora, ¿por qué empiezo con esto? Porque según estas lecciones, la iglesia en Panamá de nuestro apóstol ha sido fundada sobre estas lecciones y sobre el fundamento de la oración. ¿Sobre qué fundamento? Porque sin oración no hay estabilidad. Sin oración no hay revelación. Sin oración no hay avivamiento. Sin oración no hay despertar. Yo puedo decir que mi esposa ha estado orando por mí antes de que yo me arrepintiera durante 10 años, hasta que yo llegara a los pies de Cristo. Y puedo decirte con experiencia que la oración funciona. Y hay mucha gente que cuando las cosas se les tuercen o cuando se sienten desanimados, lo primero que hacen es dejar de orar. Nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar. ¿Está conmigo? Nunca debes dejar de orar. Pero tienes que tener un concepto bien claro. La oración donde Dios más le interesa es la oración en su casa. Porque Él dijo, Mateo 21, desde el 12 al 15, te lo voy a leer, dice, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Dónde entró Jesús? Así que habían levantado una casa para el Señor y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Está conmigo? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Quiero que prestes atención. Cuando él vuelca todo, yo no sé cómo era antes esta casa, pero aquí lo que Jesús ve y lo que la palabra registra, que lo primero que ve Jesús no eran gente necesitada, eran gente de negocios. Después que él rompe todo concepto humano y convierte una vez más la casa de Dios en una casa de oración, lo primero que pasa es que los necesitados vienen. ¿Quiénes fueron los necesitados? Los enfermos, los ciegos, aquellos que no veían. Por eso sigo leyendo, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor se mueve su espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay gozo, hay alegría, hay plenitud, y donde hay plenitud hay sanidad, hay adoración. Y lo próximo que viene dice, pero los principales sacerdotes y los escribas vinieron viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamaban en el templo. Fíjate. Así que él dice, esta casa es casa de oración, pero después de oración va a ser una casa de adoración. ¿Está conmigo? ¿Y quiénes empezarán a adorar? Desde los más pequeñitos, desde los más chiquitos. Y lo veían los religiosos y no podían creerse lo que estaba ocurriendo, porque para ellos era normal que se pusiera alguien que vende palomas o que vende ovejas o vende corderos, porque ellos compraban palomas, compraban animales para hacer sacrificios. Es como que cuando tú vives encima del mercado día y solo tienes que bajar para comprarte un pan, pero cuando vives en un pueblo tendrás que moverte hasta el supermercado, aunque sea por un pan. Y la gente en día de hoy le gusta lo fácil, porque se convierten en vagos. Pero esta iglesia no va a ser vaga. ¿Está conmigo? Aquí vamos a orar, aquí vamos a venir al culto de oración, porque aquí lo que es donde Dios va a hacer milagros. En este culto habrá más milagros que en un culto de domingo, en un culto de viernes. En este culto habrá más milagros, más poder, más presencia que en un culto de domingo. Y esto lo vas a ver. Pronto no vamos a caber en esta iglesia en el culto de oración. Gracias, Jesús. Y yo tengo que levantar una iglesia de intercesión, pero necesito las primeras 2 lecciones, esta y la siguiente, poner como un fundamento para empezar a hablar acerca de la intercesión. Y dice,
Y a los muchachos aclamaban en el templo y decían: Hosana al hijo de David. Se indignaban. Y estos se indignaban. Ahora escucha esto. Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Jesús dijo que Él edificará su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dos personas. Una de ellas es Jesús y la otra es Pablo. Han dicho que el lugar donde Dios va a depositar su nombre va a ser un lugar hecho por manos de hombres. Pero Dios, aunque no habita en lugares hechos por la mano de hombre, pero sí que habita en la oración del hombre. ¿Está conmigo? Así que si Dios viene aquí, no viene porque hay un lugar para Él. No, Él viene porque hay alguien en este lugar. No en tu casa, no en tu habitación, sino en este lugar. Alguien que está orando. Alguien que quiere ver el poder de Dios. Yo me atrevo a asegurar que Satanás le teme a la iglesia cuando ésta ejerce su verdadera función de casa de Dios. Y vamos a verlo. Y entiende algo. Escucha esto. Y entiende que tiene las llaves del reino de los cielos. Una iglesia, cuando entiende la eficacia de la casa del Señor, ya tiene las llaves del cielo, del reino de los cielos, los cuales se usan para abrir y cerrar por medio de la oración. Así que la oración es para abrir y cerrar. ¿Sí o no? Dios quiere morar en su casa, pero esto está condicionado a que haya una atmósfera de oración donde Él se siente más a gusto. Por eso tú puedes ver que hay lugares donde entras y pone fuera iglesia. Entras, pero no hay nada, no hay presencia. Más frío que en un día cuando está nevando. Y el lugar está más frío, pero cuando entras en un lugar donde hay oración, nada más entrando por la puerta, sientes la presencia del Señor. Sientes una atmósfera diferente. Por eso repito, Dios quiere morar en su casa, pero esto está condicionado a que haya una atmósfera de oración donde Él se siente más a gusto. Punto número 1. Necesitamos una revelación de la iglesia como la casa de Dios, desde donde Dios quiere revelarse al mundo. Necesitamos una revelación, repito, de la iglesia. Tenemos que buscar la revelación de la iglesia como la casa de Dios, desde donde Dios quiere revelarse al mundo. Ahora, Génesis capítulo 28, versos 16 al 22. Quiero ir rápido para no tomar mucho tiempo, pero voy a tomar el tiempo que el Espíritu quiere. Por eso tú tienes que saber que desde ahora en adelante el culto de oración no será un tiempo el cual que tú pasabas 40 minutos, 50 minutos. Vamos a ir más allá, porque la oración va a aumentar, va a incrementar, y la enseñanza te va a traer revelación para que tú ames la oración. Wow, esto es poderoso. Ocurre algo con un hombre, que este hombre tuvo la revelación que muchos cristianos deben de tener, hablando de Jacob. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Pero escucha qué dice verso 17. Y tuvo miedo. ¿Tuvo qué? Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. Y cuando es casa de Dios, la gente debe tener esa revelación, no para huir de la casa de Dios, sino para acercarse a la casa de Dios. Ocurren varias cosas en este momento cuando Jacob recibe la revelación. Y fíjate que Jacob no estaba en un lugar edificado de muros, de piedras o ladrillos. Él estaba en un campo, en un lugar llano. Lo que Dios le mostró a él era que el lugar donde este hombre estaba puede ser un lugar que se llamará casa de Dios. Porque Dios, aún en aquel entonces, estaba mostrando al patriarca, a Jacob, que se convierte en Israel, que más adelante Dios va a querer un lugar donde su pueblo congregarse.
Y hoy en día mucha gente cree que la iglesia, aunque dicen que somos nosotros, que es así, pero tú y yo siendo una iglesia, ¿te puedo dar un ejemplo? Digamos que tú y yo somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Bien, pero siendo la iglesia de Cristo fue en ese el tejado, una teja del tejado de la iglesia de Cristo. Y cuando fue no viene a la casa de Dios, falta una teja del tejado. Y cuando hay lluvia del diablo, habrá una gotera. Así que no me venga alguien diciendo, yo soy la iglesia de Cristo, yo me quedo en casa. Vale, quédate en casa, pero que sepas que Dios vendrá por una iglesia completa, no una iglesia coja o manco. Así se dice. Bien, me expresé bien. Por eso es importante entender que esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, ¿dónde está la puerta al cielo? ¿Me entendieron? Bien, aquí están un poco dormidos, a ver si están despiertos aquí. ¿Dónde está la puerta para el cielo? En la casa de Dios. Muchos dicen, no, fuera, aquí Dios me abrió. Esta es la puerta para el cielo. Si tú quieres subir al cielo o quieres que Dios baje del cielo o que los ángeles bajen y tus milagros bajen del cielo, tienes que venir y abrir la puerta. Y esto es importante entenderlo. Esto lo dice un hombre que nunca, ni siquiera se imaginaba qué significa casa de Dios. Pero él lo soltó con una revelación. No es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo. Repito el punto número 1. Necesitamos una revelación de la iglesia como la casa de Dios. Desde donde Dios quiere revelarse al mundo. Ahora, verso 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra. Mira qué acto profético hace Jacob. Tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. ¿Por qué? Esto es un acto profético que él está haciendo. Y dice, y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel. ¿Cómo llamó aquel nombre? Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y Betel significa casa de Dios. Él hizo un acto profético porque tuvo la revelación y dijo, esto es casa de Dios. Yo tengo que poner una piedra porque un día se va a edificar una casa para el Señor. Y por eso tú puedes ver que los hebreos solo aceptan casa de Dios, el templo que Salomón edificó. Otra casa no aceptan. No importa quién que levanta o dónde edifica para Dios. Ellos solo aceptan como casa para Dios el templo que Salomón edificó. Por eso ellos no buscan lugares. Ellos cuando oran se dirigen hacia Israel, hacia la casa del Señor. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero hoy no. Y aquí donde Jacob reconoce la casa de Dios, reconoce que Dios está en su casa y empieza una conversación. Di conmigo, empieza una conversación. E hizo Jacob voto. ¿Con quién hablaba Jacob? Con Dios. Aquí donde Jacob reconoce que esto es una casa. Y si tú tienes la revelación que la casa de Dios es una casa, ay Padre, que la iglesia es la casa de Dios, vendrás aquí para conversar con Él. Correrás aquí para tener una charla con Él, hablar con Él, estar con Él. Y dice, e hizo voto, diciendo, si fuere Dios conmigo. Fíjate, Él está hablando con Él, dice, Señor, yo sé que a lo mejor en casa no me escucha, a lo mejor en la calle tampoco, pero aquí sí que sé que tú me vas a escuchar. Por eso yo tengo que venir aquí sí o sí, haga lo que haga, yo en un culto de oración tengo que estar aquí. Y dice, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Empieza una conversación y viene el voto y dice, y esta piedra que he puesto por señal será, ¿qué? Un acto profético, casa de Dios. Y de todo lo que me dieres
el diezmo apartaré para ti. Él hace ese voto por gratitud. Y cuando tú entiendes que la iglesia no son cuatro paredes, no es un edificio, sino todo esto es la casa de Dios, tú sabrás que aquí Dios recoge lo que Él te pide. Dios recoge lo que tú le traes. Dios escucha lo que tú le dices. Dios contesta por lo que tú le preguntas. Esto se llama revelación. Punto número 2. Salomón entendía que la prioridad de la casa que había edificado era para que fuera una casa de oración. Así que primero tenemos que tener revelación que la iglesia es la casa de Dios. Y lo segundo, tenemos que tener bien claro como Salomón que la casa de Dios es una casa de oración. Segundo de Crónicas, capítulo 6, versos 18 al 19 dice: Mas, aquí viene la palabra, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Una pregunta. Y aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Eso dice Salomón. Él entiende el significado de la casa de Dios. Di conmigo, la casa de Dios es casa de oración. Más, verso 19, tú mirarás a la oración de tu siervo. Ahí estás viendo dos preguntas que dice: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Cuánto menos esta casa que he edificado. Y ahora viene más, aunque tú no habitas en lugar hecho por las manos de un hombre, tú habitarás, dice verso 10, más tú mirarás a la oración de tu siervo y a sus ruegos, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Dios no vendrá en este lugar porque es un lugar. Dios no viene en esta casa cuando no hay nadie. Él viene cuando hay una persona, aunque sea una. Porque yo me acuerdo que cuando iniciamos este ministerio, hemos tenido tiempo con mi esposa que estuvimos los dos orando. Y he tenido tiempo en un culto de oración yo solito orando. Aún así Dios llegaba. Porque Jacob estaba solo, no tenía ni esposa. Salomón aquí edificó la casa según los planos que Dios dio a su padre. Y él entendió algo muy grande. Por eso era el hombre más sabio de la tierra. Que no era el templo. No importa. Nosotros, mire, nosotros podemos levantar aquí paredes de oro. Es más, pronto vamos a, con la voluntad del Señor, intentar mejorar un poquito. Pero ¿qué ocurre? No importa si levantamos paredes de oro, altar de bronce y ponemos aquí lo mejor del sonido. Dios no le interesa eso. ¿A quién le interesa el lugar? A ti y a mí. ¿A quién le interesa sentarse en una silla acolchonada, poniendo tu cuerpo en una silla cómoda? Nadie quiere una silla incómoda o un lugar lleno de moho o feo, pintado mal. Pero sabes que cuando Dios viene no mira ningún lugar así. Lo que Él mira es el corazón. Y muchas veces la gente dice: es que Dios no mira al hombre por fuera, Dios mira al corazón. Por eso a Dios no le importa si yo me pinto o no me pinto, si yo me peino o no me peino. Sí, Dios no, pero a la gente sí. Por eso tenemos que hacer esa diferencia, entender que la casa de Dios es una casa de oración. Punto número 3. Los ojos de Dios están sobre esta casa. ¿Qué casa? Casa de oración. Di conmigo, ¿sobre qué casa? Ok. Los ojos de Dios están sobre esta casa para oír la oración de la gente en necesidad, porque Dios quiere suplirles todo lo que les falta. Esto es importantísimo. Yo hoy no entendía este punto. Alguien dirá: pastor, ¿pero qué dice? Sí, no lo entendía. Ese punto dice algo muy importante. Los ojos de Dios están sobre esta casa
Y mi pregunta es, ¿qué casa? Casa de oración. ¿Sabes que hay muchos lugares que solamente tienen título, pero no son casa de oración? Y Dios no pone sus ojos ahí. Dios no mira. Y puedes ver que la gente sigue igual o peor. Y la pregunta es, ¿por qué, pastor? Porque no es una casa de oración. No porque no tienen la posibilidad o no son capaces, sí que lo son. Lo que pasa es que no usan las armas que Dios les dio. Y una de ellas es la oración. Para poder resistir en el día malo. Para poder resistir en el día malo, ¿sabes cuál es lo último que Dios dice? Orando en todo tiempo. ¿Está conmigo? Esto está en Efesios capítulo 6, desde el verso 10 adelante. Y lo verás en casa. Hablando de la armadura de Dios. Y lo último dice, para poder estar firme en el día malo, después de ponerte la armadura de Dios, tienes que estar orando. Porque sin oración, nadie puede prevalecer. Así que los ojos de Dios están, repito el punto, sobre esta casa para oír la oración de la gente en necesidad. Porque Dios quiere suplir todo lo que les falta. Segunda Crónicas 6:20, verso que sigue, 6:20. Que tus ojos, esta es la oración de Salomón en la inauguración del gran templo de Salomón. Y él ora. Y si tú te acuerdas, el primer culto en la inauguración de esta iglesia, de este local, lo hemos inaugurado con la oración de Salomón. Hemos dedicado y consagrado este local y este lugar como casa de Dios y casa de oración. Y por eso Dios hace milagros aquí. Esto no depende de mí, hermano. Porque hay mucha gente que dice, gracias, pastor, porque oraste. Mire, no es mío. La gloria no es para mí, es para Él. Porque Él respalda su palabra. No porque yo oré, es porque Él estaba escuchando desde este lugar. Y Él es fiel. Y Él respalda su palabra. Él no puede salir fuera de su palabra. Si tú y yo nos movemos en los parámetros de la palabra de Dios, no hay forma que te equivoques. No hay forma que Dios no te responda. Porque Él dice, clama a mí, yo te responderé. No, Dios no me habla. No, entonces no has clamado, por eso no te ha respondido. Repito, verso dice, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, ay Padre Santo, esto me encanta. Imagínate qué dice, si esto es casa de oración, si tú tienes esa revelación. Mire, en cualquier momento que tú digas, pastor, ábreme la puerta, porque esta puerta, un día, yo lo dije en las lastras cuando estuve, un día la puerta de esta iglesia tendrá que quedarse abierta 24 horas, porque habrá mucha gente que van a querer venir a orar aquí. No por lo que tú y yo hacemos, sino por lo que Dios hace en esta casa. Porque Él ha puesto sus ojos aquí. Y cuando tú oras, lo que ocurre es que Dios escucha, Dios oye. Y dice, estará abierto día y noche sobre el lugar en el cual dijiste, mi nombre está aquí, ahí. Que oigas la oración con que tus siervos ora en este lugar. Importantísimo. Precioso. Punto número 4. Tenemos que tener una concepción clara. Que la iglesia es la casa de oración porque es casa de Dios. Ahora, hemos cambiado un poquito el orden. ¿Te has dado cuenta? Antes era casa de Dios, casa de oración. Ahora, en este punto viene un concepto. Tenemos que tener una concepción clara que la iglesia es, uno, casa de oración. Y también, ¿por qué es casa de oración? Porque es casa de Dios. Para ser casa de oración tiene que ser casa de Dios. Para ser una casa cristiana tiene que ser una casa de oración. No es suficiente que diga, yo soy cristiano. ¿Sabes que todos Segovia son cristianos? ¿Lo sabías? Solo los marroquíes no son todavía, pero lo serán. Todos los marroquíes no son cristianos, pero todos Segovia son cristianos. En cada hogar, en cada casa, por lo menos hay una Biblia. Aunque no la abran, aunque no sean practicantes ni visiten la iglesia católica o cualquier iglesia, dicen que son cristianos. Pero una casa cristiana es cristiana y es casa de Dios cuando hay
¿Alguien pide la diferencia? Por eso tú tienes que correr el día de oración y tener ese concepto, esa revelación, que la iglesia es la casa de Dios y es casa de oración. Pero para poder ser casa de oración, debe ser casa de Dios. Mateo 21:13, Isaías 56:7 después. Mateo 21:13 dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Repito el punto. Tenemos que tener bien claro que esta casa es casa de oración. ¿Qué significa eso? Por eso en esta casa, en este ministerio, mientras yo estoy pastoreando esta casa, puede que algún día Dios diga no, que me vaya. Pero mientras yo estoy pastoreando esta casa, nunca verás un rastrillo o que alguien te venda algo. Si lo hemos hecho por petición de algunos, pero no en esta casa, fuera de esta casa. ¿Fue así, hermano? En esta casa no. En el evento sí. Pero en esta casa no. Porque esta casa es casa de Dios. Y aquí no podemos permitir. Mira, Dios no necesita hacer rastrillos y recaudar dinero, porque Él es suficiente por sí solo. Nunca lo he hecho y llevo pastoreando 8 años. 8 añitos. Y Dios siempre ha respondido. Nunca he tenido la necesidad de pedir una ofrenda especial para hacer algo en la iglesia. Dios es suficiente. Por eso, repito el punto y tenlo bien clarito, hermano. Bien clarito. Tenemos que tener una concepción clara, según el verso que está en la pantalla. Concepción clara que la iglesia es casa de oración, no casa de negocio. ¿Está conmigo? Y es la casa de Dios. Por eso dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mira qué dice Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Hay una recreación en la oración. ¿Está conmigo? Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos o todas las naciones. Por eso aquí no hay color, no hay bandera ni frontera. Aquí podemos estar de diferentes países y continentes. Aquí lo que buscamos es la presencia del Señor. Por eso es bien claro, debe quedarse. Que no me venga alguien a decirme, pastor, yo voy a hacer una tarta para venderla o hacer unos bizcochitos para venderlo por... ¿Sabes lo que te voy a decir? Mi esposa lo ha dicho ya muchas veces. Y eso es también bien claro, que en la casa de Dios no podemos hacer negocios. Dentro no. Si quieres fuera, hazlo fuera, pero aquí dentro no. Porque hay de nosotros si nos desviamos en algún momento. Yo no quiero que Jesús venga con un látigo. ¿Puede venir? Claro que sí. Y el látigo de Dios, créeme, prefiero caer, ay Padre Santo, en la mano de un hombre que en las manos de Dios vivo. Esto es terrible. Esto es terrible. Punto número 5. Si la iglesia deja de ser la casa de oración, se convertirá en un centro de diferentes actividades que no agradan a Dios y no avanza su reino en la tierra. Repito, si la iglesia deja de ser la casa de oración, se convertirá en un centro de diferentes actividades que no agrada a Dios y no avanza su reino en la tierra. Ahora quiero decir a todos los servidores de esta casa, puedo entender que faltes un viernes o un domingo, pero no puedo entenderte si tienes la oportunidad de estar en un culto de oración y no lo estás. Desde ahora en adelante, todo servidor o todo aquel que sirve en esta casa debe estar siempre que pueda en el culto de oración. Es más, todos los ministerios que hay en esta iglesia tienen que tener su tiempo de oración. Tanto la alabanza como aquel que está en la puerta,
como la limpieza y como las profesores de escuela dominical, juntos. Tienen que tener un tiempo de ayuno y oración juntos. ¿Por qué? Porque si en un lugar se pierde la oración, se convierte en un lugar lleno de actividades que no agrada a Dios. A Dios no le agradan las actividades sin oración. Yo no dije que no vamos a tener actividades, pero ¿para qué nos sirve encargar a la gente con tanta actividad y no tener oración? Si la oración te mantiene en el Espíritu de Dios. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. Esto es importante entenderlo, hermano. ¿Por qué? Porque es una iglesia seria, es un ministerio serio. Echamos fuera demonios, hermano. Vemos sanidades de enfermedades incurables. Esto no es un juego. Esto es porque hay alguien que está orando día y noche. Porque hay algunos que se dedican a buscar al Señor día y noche. Y otros vienen a tomar el caramelito. Se van a casa y dicen, gloria al Señor. Sí, porque alguien oró. ¿Y qué si fueras tú aquel que oró y a través de ti Dios está sanando a alguien? Y a través de ti Dios está echando fuera demonios. Y tú tienes que saber eso. Oh, Dios mío. Esto es muy importante, repito. Juan 2:14. Si la iglesia deja de ser la casa de oración, se convertirá en un centro de diferentes actividades que no agrada a Dios y no avanza su reino en la tierra. Dice Juan, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Lo mismo que acabamos de leer, pero ahora vemos actividades. Di conmigo actividades. Y lo que les importaba, ¿sabes qué era? Vamos a cambiarlo. Me va a dar tiempo a terminar. 5 puntos. A lo mejor no termino otro día. Mire, vamos a cambiar bueyes, ovejas, palomas, cambistas por guitarrista, baterista, por el que está en la puerta, la limpieza, la escuela dominical. Estos eran actividades. ¿Sabes qué es lo que les interesaba? Ser vistos, ganar público, ganar plata en este caso, porque vendían, cambiaban y no había oración, sino buscaban aplauso, buscaban ser vistos. El apóstol número 12 que ocupó el lugar del traidor de de Judas Iscariote, yo antes ni le había oído. Solo le veo mencionado cuando ya le eligen como el apóstol número 12. Dice que entraba y salía siempre con Jesús, pero no hay muchos registros de él que hacía algo, solamente los 12 discípulos. Mire, no intentas brillar delante de los demás. Dios siempre te tendrá en cuenta. Pero cuando tú quieres que todo el mundo te tenga en cuenta por lo que haces en la iglesia y para Dios, has perdido tu recompensa. Si tú vienes simplemente para que te vean y no entras en la oración, entonces no esperes una recompensa. Por eso es importante entender que la iglesia deja de ser la casa de oración, se convierte en un centro de diferentes actividades que no agrada a Dios, no avanza su reino en la tierra. Jesús. ¿Sigo o paro? ¿Sigo? Bien. Voy rápido. Punto número 6. Es evidente que Jesús se enoja. Es evidente que Jesús se enoja cuando la casa de su Padre ha dejado de ser la casa de oración, porque Dios necesita intercesores que se pongan entre el cielo y la tierra para traer la bendición de Dios a este mundo. Luego puedes escuchar esta palabra otra vez, pero te repito el punto. Y vamos a Juan 2, desde el 15 al 17. Es evidente que Jesús se enoja cuando la casa de su Padre ha dejado de ser la casa de oración. ¿Por qué? Porque Dios necesita intercesores. Di conmigo, Dios necesita intercesores. Y la única razón que Dios necesita intercesores es porque Dios necesita intercesores que se pongan entre el cielo y la tierra para traer
la bendición de Dios a este mundo. Y mira qué dice, verso 15, 17, perdón. No, 15. Verso 15 dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Un intercesor debe amar intensamente la casa de oración. Un hijo de Dios debe amar la casa de su padre y no permitir que en su casa, en la casa de su padre, se haga injusticia, se haga mercado, se hagan actividades sin oración. Eso no indica que tiene que ponerse enfrente y cortar con palabras. No, tiene que ponerse de rodillas para que la iglesia de Cristo se mantenga como casa de oración y casa de... Punto número 7. Tenemos que pedirle a Jesús. ¿A quién? Entiende algo importante, que hay oraciones que se hacen al Padre, pero hay oraciones que se hacen a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús intercede por nosotros. Antes de que alguien diga, no, solamente hay que orar al Padre. No, hay que orar también a Jesús. Porque hay cosas que el Padre no entiende. Y como fiel intercesor, Jesús, siendo fiel intercesor, Él, aunque conoce nuestra necesidad, Él quiere oír la necesidad nuestra por nuestra boca. Por eso dijo a los ciegos: ¿qué queréis que os haga? ¿Cómo que qué? Quiero ver, ¿no ves? Ya, pero quiero oír. Si tú quieres ver, a lo mejor dices, no, me duele el estómago y no aguanto. Tenemos que pedirle a Jesús que entre al templo y eche fuera todo lo que impide el ejercicio de la oración. Esto me encanta. Hay que pedirlo. Señor, entra mi Jesús y echa todo lo que impide la oración en un templo, en una casa de oración. Malaquías 3:1-2 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Mira que dice: porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavaderos. Es importante pedir a Jesús que Él venga y haga de la casa de Dios una casa de oración. Yo estuve en Noruega y me encontré ahí, no te comenté, mi amor, con unas hermanas. Me decían, porque me alojaba con otro pastor en una casa, y las hermanas de la iglesia venían a cocinar, ¿no? De día nos sentábamos en Noruega a comer, nos servían, nos sentábamos a comer y a hablar. Y había dos hermanas, me decían: pastor, estuvimos en una iglesia donde no reconocían hablar en lenguas, no reconocían el llanto y el lloro en la oración, y nosotras nos tirábamos orando, llorando en llanto, y venían y nos tocaban y decían: no podéis hacer esto aquí porque asustáis a la gente. Y nos echaban fuera. ¿Qué ocurre en iglesias donde no reconocen hablar en lenguas, donde no reconocen la oración de llanto, de lloro, una búsqueda intensa, el quebranto? Los ojos de Dios no están ahí, no tienen un discernimiento. A mí me dolió por estas hermanas, pero dije: gracias a Dios que habéis encontrado vuestro lugar y habéis salido de ahí, porque la casa de Dios es casa de oración. Y cuando oramos a Jesús, Jesús viene y limpia. Punto número 8. Es curioso que gente que no se opone al pecado y a la carnalidad en la iglesia se molestan porque hacemos de la oración la prioridad de la iglesia. Eso es evidente. Y es muy curioso, repito, es curioso, punto número 8,
que gente que no se oponen al pecado, no digo que viven, hay gente que vive sin pecado, no. Es curioso que gente que no se oponen al pecado y la carnalidad en la iglesia se molestan porque hacemos de la oración la prioridad de la iglesia. ¿Sabes que hay pastores así? Que no se oponen a la gente, no les dicen que están mal y no hay avance en sus vidas. Hay pastores que no les importa que su gente sigan en lo mismo año tras año. Es porque estos pastores, líderes o iglesia no oran, porque no tiene discernimiento. El que no ora no tiene discernimiento. Pero cuando una iglesia hace como prioridad la oración, ya la carnalidad y el pecado no tienen lugar. Llega un momento cuando ya el pecado se hace pesado. ¿Cómo se hace? Y la gente y las personas que lo cargan y lo portan por el peso de la oración y por el peso del Espíritu Santo, ya lo rechazan. Y aquí lo hay. Cuando llegaban después de trabajo a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, iban a la discoteca y llegaban y decían, pastor, no sé, pero me siento raro cuando voy a la discoteca. Hay gente que me decían, pastor, yo no voy a la iglesia porque me dijeron que cuando voy a la iglesia tengo que dejarlo todo. Dije, ¿y qué te han dicho? Que no puedo salir a la discoteca, no puedo fumar, no puedo beber. ¿Eso está así en tu iglesia? Yo dije, no. Tú ven a mi iglesia, si quieres fuma, si quieres bebes, y si quieres salas a la discoteca. Yo sé que me van a poner la cosa. Yo lo dije. Y la persona a quien se lo dije ha vuelto aquí. Está aquí en la iglesia. Hoy no ha venido. ¿Y cómo es eso? Dije, porque esto no es mi trabajo. Yo no puedo decirte no fumes. Yo no puedo decirte no bebas. Ni puedo decirte no vayas a la discoteca. Mi trabajo es ponerme de rodillas y orar. Y el Espíritu Santo te va a hacer incómodo cuando tú lo hagas. Y créeme que el Espíritu Santo convence mejor que yo. Así que no intentas convencer a nadie, hermano. No intentas convencer a nadie. Solamente ora. ¿Qué hay que hacer? Aleluya. Marcos 11, 15 al 18. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas. Fíjate, de diferentes pasajes, de diferentes evangelios, mismos conceptos y los mismos versículos, pero con otro concepto. Aquí vemos cómo Jesús se está enfadando y está volcando hasta las mesas. Y volcó las mesas del cambista y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía. ¿Y no qué? Que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Qué significa eso? Que cuando hay oración, tenemos que estar entregados a Dios. No estar pensando o moviéndonos haciendo otras cosas. Puedes orar moviéndote, sí, pero no moverte sin orar. Resulta que cuando hay oración, el baño está siempre ocupado. Más de las jovencitas, de los jovencitos, siempre en el baño. Y no sé qué tanto hacen ahí. Pero en vez de estar aquí orando y buscar al Señor, siempre están, si no ahí, aquí, si no aquí, allí, allí. Y hacen una cola y están ahí. Digo, Señor. Y Jesús dice, ¡párate ya! Nadie pase por aquí. Señor, que no me mea. Señor, que no me mea. Me quedo aquí, Señor. Pero te quedas orando. El lunes que viene, vienes antes, entras, sales y te quedas aquí. Eso es lo que dijo Jesús. Que nadie pase por aquí. Nadie tendrá que cruzar. Oh, Jesús, te amo. Me voy a leer. Voy al punto número 9 y termino con 10. Gracias por dejarme terminar, porque el siguiente también tendrá 10 puntitos, pero intentaré ser breve. Hechos 2:42. Punto número 9 dice: por eso la iglesia primitiva estableció la oración como una de las actividades de su liturgia. Qué importante es eso. La iglesia es casa de oración.
Y para ser casa de oración debe ser casa de Dios. La iglesia es casa de Dios, pero también es casa de oración. ¿Por qué? Porque ellos lo entendieron. 120 personas se reunieron en un lugar. No sé si era tan grande, no lo sé. No sé cómo entraron aquí. Ya 100 personas no podemos caber. Pero estoy seguro que según la normativa y según los planos de este local, sin sillas podemos estar de a pie 160 personas. Y solamente podemos entrar 80 sentados, más o menos. Pero mira qué dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las. Así que vemos que primero hay perseverancia. Di conmigo perseverancia. Pero perseverancia ¿en qué? En la doctrina, que es la palabra de Dios. 2, en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, del que está aquí. Así que perseverancia. 2, palabra. 3, comunión unos con otros. ¿Está conmigo? En la Santa Cena. Y 5, en la oración. Todo esto, si no es acompañado con oración, para nada nos sirve. Repito, por eso la iglesia primitiva estableció la oración como una de las actividades de su liturgia. Todo lo que hacían, empezaban con oración, terminaban con oración. Y punto número 10, Mateo 24, 14 al 15. Punto número 10 dice: cuando la iglesia regresa a ser la casa de oración, volverá a ser la casa de poder, de sanidad, restauración y alabanza. Dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. ¿Por qué? Porque en el templo se convirtió en casa de oración. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viéndolos las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana, hijo de David, se indignaban. No importa lo que dicen los demás. Nos pueden decir fanáticos, locos, que oramos mucho. Es más, te voy a decir algo. ¿Me permites decirte algo? Me lo permitiste tú, no te lo permitiste. Viernes ayuno. Y lo vamos a poner nombre: Revélateme Jesús. Y vamos a querer que Jesús se nos revele y lo conozcamos mejor. De 8 a 12, mediodía, no 14, a 12. 4 horitas, pero bien ahí. Porque es importante. Repito, cuando la iglesia regresa a ser la casa de oración, volverá a ser la casa de poder. ¿La casa de qué? También de sanidad, de restauración y de alabanza. Esto es importante entender y tener la revelación que la iglesia es la casa de Dios. Porque si no la tenemos, esa revelación, no vendremos a orar. No estaremos orando. Tú tienes que venir a buscar a Dios y orar. Amén. Te amo, te bendigo. Gracias por haber estado conmigo en esta tarde. Dios te bendiga. Y hasta viernes a las 6:30. Salvación. Sanidad. Liberación. Santidad. Maranata Segovia.